Es la palabra que ha estado en nuestra mente revolcando nuestra tristeza por estos días. La catástrofe puede ser simplemente el rostro de algo que podría ser un fenómeno natural o un diagnóstico médico adverso, la quiebra financiera o el momento en el que definitivamente todo se viene abajo. Lo que casi nadie conoce es la palabra contraria a catástrofe. De hecho, no existe una palabra oficial en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero a alguien se le ocurrió inventarse una palabra para darle algo de contraste a cosas tan catastróficas. El escritor J.R. Tolkien, el autor del Hobbit y el Señor de los Anillos y muchos otros clásicos, se inventó esta palabra, eucatástrofe, que es algo así como el giro bueno de la catástrofe, el punto de una historia en la que la derrota que parecía segura de pronto empieza a moverse hacia liberación y salvación. Piensen en las historias que más recordamos, los cuentos de hadas y los superhéroes. Todas tienen ese momento, un momento en el que el protagonista, el héroe, va enfrentando el momento más duro de su experiencia y de repente todo cambia y todo ese sufrimiento empieza a girar hacia una esperanza. Ese sufrimiento, en lugar de destruir al héroe, lo conduce y lo empuja. Y cuando la historia termina, nos damos cuenta que las heridas que recibió en el camino resultaron ser parte del camino y también precisamente lo que se usó para forjar la gloria del final. Y hermanos, hoy Pablo nos va a mostrar precisamente que la historia del cristiano, que el recorrido de nuestra vida cristiana es lo más parecido a una eucatástrofe. Que el sufrimiento del creyente no es accidental, que tampoco es un castigo que nos viene por no haber sido buenas personas, ni una señal de que Dios nos ha abandonado. Es el tramo del camino que conduce a la gloria de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy en los versículos que hemos leído. Llevamos meses caminando esta carta y antes de entrar al texto yo quiero que hagamos lo que ya es casi costumbre, retomar el hilo o el marco argumentativo de esta carta a los romanos. Y quiero hacerlo esta vez a manera de preguntas para hacerlo fácil también a los niños que están aquí. Romanos ha respondido hasta ahora al menos 3 grandes preguntas. ¿De qué nos ha salvado Dios? De la ira de su propia santidad en los capítulos 1 al 2. ¿Cómo nos ha salvado? Enviando a su Hijo Jesucristo, quien nos justifica gratuitamente por medio de la fe, creyendo en Él y ahora nos declara libres de todo juicio. ¿De qué poderes nos rescata el Señor o cuál es el enemigo del que nos rescata? Lo hemos visto en los capítulos 6 y 7, de nuestra naturaleza caída en Adán, de la esclavitud al pecado y por supuesto de la condena que pesaba sobre nosotros a causa de la ley de Dios, de los mandamientos que abiertamente habíamos violado. Pero nos queda una gran pregunta todavía por resolver en esta historia y es, ¿para qué nos salva Dios? ¿Cuál es el propósito último de esa redención? Y la carta a los romanos responde a esa pregunta al menos en 2 direcciones. Primero nos dice que el Señor nos ha rescatado para vivir hoy en plena libertad y practicar la justicia dando gloria a su nombre. Y eso lo vimos en los capítulos 6 y parte del capítulo 7. Pero la segunda cosa que responde a esa pregunta, o la segunda verdad que responde a esa pregunta, es que Dios nos salva para algo mayor, para una gloria mayor. Desde el capítulo 5, que fue cuando empezamos este bloque, el Señor anunció eso de antemano. Justificados pues por la fe, dice el texto, tenemos paz para con Dios. Y luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y en ese mismo pasaje, el apóstol Pablo mencionó algo que en ese momento nos sonaba medio extraño, que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce una cadena de acontecimientos que termina desembocando en la esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Así que la respuesta a esa pregunta es: Dios nos salva para vivir aquí, para su gloria en libertad y disfrutar de Él, pero Dios nos salva para una gloria mayor, para una esperanza gloriosa. La semana pasada llegamos al puente de esta historia, que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y decía el texto, verso 17, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Que es la manera en la que el apóstol Pablo está conectando el sufrimiento con la esperanza. Él está diciendo que el sufrimiento, en cierto sentido, desde la perspectiva de Dios, los padecimientos están relacionados con la esperanza, por muy difícil que sea de entenderlo en principio. Noten bien que dice padecimiento y gloria en la misma oración. Otra vez, amarrados el uno al otro. Y esa es la tensión que Pablo pretende resolver en el texto que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que se conectan el sufrimiento, el dolor, el padecimiento con la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hace que el padecimiento al final de las cuentas termine conduciendo a un cristiano a ser glorificado para Dios? ¿Cómo puede el sufrimiento y la gloria ser la misma cosa? Y ese es justamente el argumento que yo espero que podamos desarrollar en la mañana de hoy. Que los hijos de Dios padecen ahora, pero tienen la esperanza de la gloria que ha de venir. Y antes de ver cómo se desarrolla ese argumento, yo quiero que nos concentremos en el verso 18 para ver la tesis de Pablo para este pasaje. Miren el verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este verso, como les digo, es la tesis. ¿Se acuerdan cuando estábamos en clase de quinto y cuarto de primaria que la profesora de español nos decía, la seño, qué sé yo, Magali, Gloria, cualquier nombre de profesora de español que a usted se le pueda venir a la mente, Carolina, lea el siguiente texto. ¿Y cuál era la pregunta que seguía? Extraiga la idea principal del texto, que a uno parecía que le estaban preguntando cuál era la fórmula de la teoría de la relatividad espacial. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bueno, si nos hubiesen dado este pasaje, hubiese sido el ejercicio más fácil del mundo, porque la idea principal del texto está declarada al inicio. Y es esta: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La tesis es esa, la piedra fundamental del argumento, y es importante que la guarden allí porque la vamos a usar a lo largo de este sermón. Pablo empieza, fíjense, con esta palabra, considero. En el original eso es una palabra usada en términos contables, es como una persona que está observando una medida. Viene de un verbo que en el capítulo 4 el apóstol Pablo lo usó para decir que a Adán le fue contada por justicia. Ese considerar y contar son términos contables de números que suman y que restan. Así que lo que Pablo hace aquí son cuentas. Puso el sufrimiento en un plato de una balanza y puso la gloria de Dios al otro lado de la balanza. Y él está diciendo, yo estoy viendo este peso y lo que estoy viendo es que la gloria de Dios comparada con el sufrimiento es muchísimo más grande y pesada. Y no hay nada que el sufrimiento aquí le añada a esa gloria. Y noten bien la expresión que Pablo usa, porque él lo que hace es contrastar dos cosas. No solo el sufrimiento y la gloria, sino el tiempo presente y el tiempo futuro. Y él lo que está diciendo es que en este tiempo presente, todo lo que nosotros experimentemos en términos de dolor y del sufrimiento no es comparable con la gloria o la felicidad o el estado de no sufrimiento que experimentaremos por la eternidad. Todo lo que hoy nos aplasta y nos duele pertenece a este tiempo, a una etapa concreta y limitada, a un capítulo que un día va a terminar.
Pero la gloria, en cambio, no tiene fecha de expiración. Lo temporal contra lo eterno. Lo que pasa contra lo que permanece. Las cuentas de Pablo son entre el ahora y el entonces. Eso ténganlo en sus mentes, porque es donde Pablo se va a estar moviendo en este pasaje en la medida en que avanzamos. Y es importante porque cuando uno sufre, en lo primero que uno piensa es cuánto va a durar. Lo primero que viene a nuestra mente es cuándo se terminará este sufrimiento. Así que lo que hace el apóstol Pablo es poner de plano que la realidad del sufrimiento ahora es temporal, que se va a acabar algún día. Y algo que ya hemos mencionado y que seguramente estaban atravesando los hermanos de la iglesia de Roma era precisamente persecución y sufrimiento. Pero nadie debía perder de vista la esperanza, sino al contrario. Debían abrazar sus padecimientos como si fuera un dolor que va a producir una gran felicidad en algún momento. Una felicidad que será eterna. Y ojo, porque Pablo no está usando esto como un intento de contentar al que sufre para soportar. Es como cuando alguien le dice a un niño que se golpeó, ya, sana, colita de rana, que si no sana hoy, sanará mañana. De momento, uno no puede ver la conexión entre la colita de rana y la sanidad y el mañana. Es lo que llamamos un contentillo temporal. No hay nada que eso esté produciendo para garantizar que mañana no habrá dolor. Pablo no está haciendo eso. Él está diciendo, miren, hay algo en el sufrimiento que está conectado directamente con la esperanza de la vida eterna y que nos empuja allá. Que es diferente a decir, padezcan y aguanten todo lo que pueda, porque un día ese dolor se acabará y ustedes entrarán en la eternidad como si fueran dos cosas desconectadas. No es sufran ahora para que gocen después, es sufran ahora porque ese sufrimiento los llevará a un gozo posterior. Piénsenlo como una madre que está a punto de dar a luz. Las que están aquí que han experimentado ese dolor, el peso, el dolor de espalda, el reflujo gástrico, todo lo que el embarazo implica, los malestares, las noches sin dormir, pero los días previos al parto, las contracciones, el dolor, dicen que es un dolor indescriptible, incalculable y a veces imposible de soportar. Y sin embargo, pregúntale a una madre con su hijo en sus brazos si aquel dolor es comparable con lo que tiene ahora. Esa es la forma en la que Pablo ilustra la conexión del sufrimiento con la gloria. Es como si el sufrimiento empujara la gloria. Como el dolor de un parto empuja el parto. De nuevo, no es que el dolor no sea real, de hecho lo es. Es que cuando llegó o cuando llega, lo que estaba viniendo, el dolor quedó absorbido por el gozo. Esa es la gran idea de Pablo. Y guarden esa imagen porque también nos va a ser útil a lo largo del desarrollo. Así que ahora que tenemos la tesis, la idea principal de nuestro texto, vamos a desarrollarla a la luz de 3 encabezados. Porque Pablo va a describir específicamente cuáles son esos dolores, cuáles son esos gemidos de parto, cuáles son esos padecimientos que empujan a la gloria. Y Pablo usa al menos 3 áreas. Una clave para entender cómo está dividido este pasaje es ver la palabra gemir en el texto. Y vamos a ver que se refiere en 3 ocasiones al gemido de la creación, al gemido de los hijos de Dios y al gemido del Espíritu.
Y como ustedes saben, cuando vemos repetición en un texto, debemos prestarle atención. Así que Pablo nos quiere decir algo acerca de esos gemidos y esa es la división natural de nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar los gemidos y el dolor de la creación, el gemir de los hijos de Dios y finalmente el gemir del Espíritu. Miren verso 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime. La creación entera está pujando para el parto de la gloria de Dios. Y esa es la imagen que Pablo quiere grabar en nuestra mente. Él quiere que levantemos nuestra mirada. Y quiere que veamos que el sufrimiento no es una cosa particular. No es como que Dios se ensanchó o se ensañó con nosotros y entonces nos la veló a nosotros, como solemos decir. Él está diciendo, miren, este tema del sufrimiento y el padecimiento y el gemir es un asunto global. No tiene que ver contigo, no es nada personal, no es nada con la iglesia de Roma, no es nada con los judíos, no es nada con los romanos, no es nada con los gentiles, no es nada con los samarios. Es un asunto de la condición a la que está sujeta todo el mundo creado. Y él dice, esa creación tiene un anhelo ansioso de que un día ella sea liberada de este gemir. Y esa creación empuja la gloria de Dios. La palabra que Pablo usa en el original es preciosa porque describe a alguien que está asomándose con el cuello arriba para ver si algo viene. Como el que se para en la punta de los pies en medio de la multitud para alcanzar a ver si logra ver eso. Le está diciendo, la creación está así, tratando de ver ansiosamente la llegada de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que se espera o qué es lo que espera esa creación? El texto dice, la revelación de los hijos de Dios. Es decir, nos espera a nosotros, dice el texto. El universo entero está aguardando el día en que los hijos de Dios sean manifestados en gloria, es lo que está diciendo nuestro pasaje. Y para entender el porqué, tenemos que volver al principio. La tierra, en Génesis 1 y 2, fue creada buena. La Biblia dice una y otra vez que Dios creó todo y fue bueno y bueno en gran manera. Fue creada para que floreciera, para que diera fruto y para que fuera el escenario donde Dios iba a desplegar su gloria. Dios crea primero un mundo y luego pone a los personajes en ese mundo. Y ese mundo que Él crea, lo crea perfecto. Era el marco perfecto para el desarrollo de su plan. Pero como sabemos, algo se rompe. El pecado aparece y ese estado de bondad se rompe. Y el texto dice que la creación en ese momento fue sometida a vanidad, a futilidad, a cosa. Cuando hablamos de vanidad, no estamos hablando en el sentido de una persona vanidosa que se pinta y se arregla, sino vanidad en algo que no tiene sentido, en ciclos que parecen no explicar nada, en cosas que van de un lugar al otro sin propósito alguno. Y esa condición de lo que existe sin llegar a cumplir su propósito, esa condición de degradación es lo que Pablo dice que fue la consecuencia que tuvo que absorber la creación. Ahora bien, noten esto. La creación no transgredió la ley de Dios, porque un árbol no puede pecar, ni un río puede blasfemar, ni un pájaro puede decir groserías. Ella no pecó, pero recibió las consecuencias del pecado del hombre. En Génesis 3 dice el Señor, maldita será la tierra por causa tuya, y por eso te producirá espinos y abrojos. Maldita será la tierra. La tierra en cierto sentido cargó con todo lo que el hombre hizo en sus consecuencias. Y por eso, cuando el hombre sea finalmente redimido y cuando el obstáculo sea quitado y glorificado, la tierra será también liberada. Es como si el pecado hubiese creado una especie de compresión de la capacidad de florecer de la tierra, y que la tierra estuviera ahí como pujando para liberarse de esa compresión y anhelando el día en que por fin sea liberada y pueda florecer siendo el marco de la gloria eterna de Dios por los siglos.
el destino de la creación, como ustedes pueden ver, está íntimamente ligada a la redención de los hijos de Dios, porque vamos juntos en eso. Ahora, yo no quiero que nos imaginemos eso de manera ingenua. No es que vamos a salir al patio a escuchar a los pájaros y a los árboles pidiendo explícitamente la redención del Señor. Lo que sí vamos a ver es una creación cada vez más degradada, cada vez más sujeta a la necesidad de ser renovada. Una creación que necesita volver a ser lo que fue en el diseño original de Dios, el marco, insisto, en el que Dios despliega toda su gloria. Y yo he pensado en eso toda esta semana. Cada vez que escuchamos las noticias de todo lo que nos ha estado rodeando últimamente, el fenómeno del Niño, la sequía, los terremotos en distintos lugares del mundo, nosotros mismos hemos sido testigos de esto, del gemido de la creación en nuestro propio país, un sismo de 7.4 grados de magnitud que sacudió el interior del país trayendo tanta desesperanza. Y ahí, en esos días, el gemido de la creación se encontró con el clamor del necesitado, del hombre que necesita redención. Los dos gemidos sonando al mismo tiempo. Cuando enfrentamos cosas así, la tentación es perder la esperanza. Cuando vemos cosas como estas, nuestra tentación es abandonarnos a la desolación, porque a veces nos deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué Dios permite algo así? ¿Por qué suceden estas cosas? Pero el Señor nos llama a confiar. Precisamente se trata de la esperanza, como veremos en un momento. Y la esperanza no se ve. Lo que este texto dice es que hay algo en el sufrimiento que no es siempre visible, de hecho que nunca es visible. Que pareciera estar escondido, pero no escondido como quien no quiere ser encontrado, sino como escondido como quien espera en un momento ser encontrado, como un final del camino. La esperanza en el sufrimiento no siempre es obvia, pero siempre está ahí. Siempre. Piensen en lo que queda si quitamos a Dios de la ecuación. Supongamos por un momento que la idea de Dios desaparece y que no hay esperanza para ninguna forma de sufrimiento. Lo que va a suceder es que todos estos sufrimientos no son otra cosa que una espiral descendente de degradación con un destino incierto. ¿Cuándo terminará? ¿Cuál será el próximo evento catastrófico? ¿Cuál será el próximo evento de sufrimiento que tendremos que enfrentar? Si quitamos a Dios, lo único que alcanzamos a vislumbrar es dolor y más dolor, porque no hay nada que pueda darnos esperanza para un mundo caído fuera del Señor. Es un mundo que se cae a pedazos sin que nadie lo sostenga, si quitamos a Dios de la ecuación. Pero el texto nos da otra clave para leer eso. Y nos dice que la creación fue sometida en esperanza. Es decir, ella fue anclada a una esperanza. La maldición de la tierra vino con una promesa incluida. Cuando Dios sujetó a la creación, ya Él tenía el plan de liberarla. Y ese plan ya está puesto en marcha. En el versículo 22, Pablo dice, la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y otra vez, traigan la imagen del parto. Ninguna mujer sufre dolores de parto sin parto, excepto con algunas anomalías uterinas. Pero normalmente el dolor de parto es único. Por eso se llama dolor de parto, como que a uno no le da dolor de muela en el riñón, por ejemplo. Pero el dolor de parto es el único dolor que tiene la particularidad de saber cuándo se va a calmar. Para el que no te dan medicamento, de hecho.
que es un dolor necesario y que se acaba inmediatamente, das a luz. Alguien podrá compararlo con expulsar una piedra de calcio después de un dolor de riñones, pero uno no sabe cuánto eso va a salir, no duran 9 meses ahí. Y Pablo está diciendo, la tierra, la creación, gime como quien tiene dolores de parto, es decir, como quien ahora sabe que está cerca su redención, porque los dolores aparecen justamente antes del parto. Y eso es impresionante. Un gemido de muerte anuncia un funeral, pero un gemido de parto anuncia un nacimiento. Qué curioso. Y lo que la creación está anunciando con sus dolores no es un final, sino un alumbramiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que quiera Dios convertir incluso el gemido de la creación en gozo, cuando el llanto de la esperanza por fin se escuche y cuando todo se ha puesto en el lugar y todo se ha redimido. Mis hermanos, nuestro sufrimiento no es un drama privado que solo nos ocurre a nosotros. Es parte de un plan universal en el que la creación misma está incluida. No estamos aquí tratando de vivir bien para hacer un mundo mejor. Estamos viviendo, esperando la restauración por la mano de Dios de nuestras propias vidas. Él es el centro de nuestra esperanza. Y es por eso que decimos que el cristianismo no es un mero estilo de vida, sino una vida temporal que se prepara para una eterna y que la espera con ansias. Ese es el primer gemido de Pablo, el de la creación. Pero inmediatamente continúa con el segundo gemir, el gemir de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de Dios, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Pablo pasa ahora de la creación a nosotros. El contexto de nuestro sufrimiento es el contexto del plan redentor. Todo está gimiendo por liberación y ahí también estamos nosotros. Y fíjense que este es un mensaje dirigido a los hijos de Dios principalmente. Los hijos de Dios gimen y claman, los que son las primicias, los que han sido redimidos por el Señor, los que tienen al Espíritu de Dios. Su clamor y su sufrimiento es un sufrimiento y un clamor por esperanza y por redención. Y de nuevo, no estamos hablando de un lamento al aire, es el gemir de parto, el dolor que antecede a la gloria que el Señor nos ha prometido. Y hemos hablado de eso en capítulos anteriores. Hay una lucha tan real en nuestros cuerpos, con tantas cosas, con el mismo deterioro de nuestros cuerpos, con la enfermedad, con el pecado, con el sufrimiento de otros. Tanto que nos hace clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso lo que aguardamos incluye también nuestro propio cuerpo. Pablo dice que esperamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Ya somos hijos. Eso está claro, lo vimos la semana pasada. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo nos asegura que somos hijos de Dios. Y aún así, falta el día en que esa adopción sea completa y en que seamos librados por completo. Y cuando también este cuerpo frágil sea redimido, entonces ya nunca más estaremos expuestos al dolor y al sufrimiento. Nota bien también que la esperanza cristiana no es escaparnos de este cuerpo como algunos podían pensarlo en esa época y era parte de la filosofía griega y romana. Pensar que el estado de plenitud era lograr el pleroma, que el alma fuera elevada a un estado superior de virtud mientras este cuerpo era dejado aquí. Siempre el hombre ha tenido un anhelo de saber qué va a pasar con este cuerpo mortal, débil y frágil.
Y el Señor lo que dice es que la respuesta a eso está en un nuevo cuerpo, así como una nueva creación. Hermanos, cuando nos vemos tan frágiles frente al pecado, o cuando enferma nuestro cuerpo, o cuando vemos el dolor de otras personas y nos sentimos tan cansados, es justamente allí que tenemos que recordar esta promesa. No estamos aquí como si no hubiera salida. La vida dura y difícil de este mundo no es un laberinto en círculos donde estamos dando vueltas y siempre volvemos al mismo lugar. Es, si se prefiere, una cuesta empinada, un camino pedregoso, sí, pero coronado de la gloria, con un destino concreto. Nadie que tenga a Dios debería sucumbir frente al dolor, ni frente a esa impotencia que se alimenta de nuestra debilidad, por la sencilla razón de que tenemos esperanza. Una esperanza que solo tienen aquellos que tienen al Espíritu, los que son hijos de Dios. Y aquí Pablo se extiende un poco para explicar cómo funciona esa esperanza. Él dice, en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Es decir, que la esperanza es esperanza precisamente porque no la puedes ver, porque no está en tu mano, porque no cuentas con ella. Eso es la fe que describió también el autor de Hebreos cuando dijo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Piénsalo. Si creer y caminar con el Señor estuviera basada en promesas cuyo cumplimiento estuvieran a la mano, no necesitaríamos fe. Pero Dios quiso diseñar el camino hacia la gloria de otra manera, como algo que nos demanda una confianza permanente en lo que no vemos. ¿Y por qué? Porque ese ejercicio de fe y de dependencia da mayor gloria a su nombre. ¿Por qué querría el Señor permitirnos el sufrimiento de este lado de la eternidad y no trasladarnos inmediatamente el sufrimiento aparece a esa eternidad si de todas maneras nos lo va a dar? Es lo mismo que experimentamos los padres cuando le decimos a nuestros hijos, te tengo un regalo, pero te lo voy a dar el día del cumpleaños. Él cumple en septiembre y es enero. El hijo pregunta, pero, o sea, no me lo puedes anticipar, no me lo puedes dar. ¿Qué razón tendría un padre para esconder el regalo a su hijo? Pudieran haber varias entre nosotros. Pero la razón de Dios es que ese periodo de espera es un periodo de dependencia. Es un periodo en el que le conocemos, es un periodo en el que anhelamos más el día en que el regalo aparezca. Es como si Él quisiera provocar un genuino deseo de ese regalo y de ese momento en nuestra vida para que cuando lleguemos allí sea el resultado precisamente de ese deseo. Dios parece que encontró la forma de darnos aquí, de este lado de la eternidad, lo necesario para saber que hay algo al otro lado, pero también lo necesario para saber que todavía no es pleno. Para que el deseo y la esperanza trajeran gloria a su nombre. Un día no habrá esperanza, porque no la necesitaremos. Un día todo será consumado, pero ahora, dice el apóstol Pablo, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y que nadie se confunda. No estamos esperando al aire. No es una espera vacía. Tampoco esperamos porque tenemos que pagar la culpa de lo que hicimos, como si Dios nos castigara. No, no es como que tengo aquí que aguantar lo que tengo que aguantar por todo lo malo que he sido.
Esperamos porque en esa espera nuestra relación con Dios llega a ser la de un hijo necesitado que depende de su padre, y eso, insisto, da mayor gloria a su nombre. Y con eso se completa algo que empezamos hace varios capítulos. ¿Se acuerdan de la cadena del capítulo 5? La tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Ahora por fin entendemos el propósito de la espera. Carácter probado, dependencia, una relación más fuerte con el Señor. Esto tiene todo el sentido del mundo. Así que, mi hermano, si tú hoy estás experimentando dolor y estás clamando, yo quiero que tú sepas que eso no es necesariamente falta de fe. Podría ser, pero no necesariamente. Es la respuesta natural de un cuerpo que está sujeto al dolor y de un cuerpo que anhela una redención. El problema del clamor y el problema del gemir y el problema del lamento es cuando lo hacemos al aire sin esperanza. Pero cuando está impulsado y alimentado por la esperanza, produce un fruto mucho mayor. No es lo mismo decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Seguro estoy pagando algo malo. Que decir, oh Señor, esto es tan doloroso, pero en tus manos encomiendo mi vida. Yo sé que tú eres fiel y un día tú habrás de librarme. Esto no lo voy a esconder. Es un dolor realmente profundo y no lo soporto. Socórreme. ¿Pueden ver la diferencia? El lamento que está impulsando a la esperanza reposa y descansa en Dios. Si tú lees los salmos, tú te vas a dar cuenta que están llenos de este tipo de lamentos. Señor, ¿dónde estás? Óyeme, apresúrate a socorrerme. La gente me ve y menea la cabeza. Tengo tanto dolor, mis huesos se han entumecido. Y a la mitad o casi al final del salmo encontrarás, pero yo en ti he confiado. Pero mi esperanza está en el Señor. Pero mis ojos se ponen en la roca. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esa es la diferencia entre un lamento quejumbroso al aire y el gemido de la esperanza. Y hay provecho en ese gemir para el creyente. Bendito sea Dios. Pero yo sé que tú me dirás, es que usted no entiende. Esto a veces es insoportable. Usted lo dice porque usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Y este es un dolor que a veces es indescriptible y es una desazón insoportable. ¿Cómo sé que voy a mantenerme en pie en medio de este gemir? ¿Cómo sé que no voy a morirme mientras espero? Y de eso se trata justamente nuestro tercer encabezado, el gemir del Espíritu. Y noten cómo Pablo va como de lo más externo a lo más interno. La creación, el creyente y lo que habita dentro del creyente. El Espíritu. Dice el texto en el verso 26, de la misma manera. O sea, al igual que la creación y al igual que nosotros, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Debemos decir que el gemir del Espíritu no es igual al gemir de la creación ni al gemir nuestro. El gemir de la creación y el nuestro es por consecuencia del pecado. La creación está sujeta a futilidad y vanidad a causa del pecado. Nuestro cuerpo está sujeto a fragilidad y debilidad a causa del pecado. Cargamos ese peso. Pero el Espíritu, Él no gime por causa de nuestro pecado. Él gime a causa de soportar ese peso con nosotros y ayudarnos a llevar la carga. Es el gemido del que se agacha para levantar al que ya no puede levantarse. Por algo, la Biblia lo llama el Consolador, el que soporta
Como cuando te pones al lado de una persona que está llorando porque está sufriendo y de la nada tú empiezas a llorar también con esa persona como si estuvieras tomando su peso. Pero como si supieras que tu única misión en ese momento es estar allí para soportarla. Tú estás tan cerca que sientes su dolor, pero estás tan cerca que haces que no caiga. ¿Has tenido alguna vez un dolor tan grande que no sabes ni cómo llevarlo al Señor? Un sentimiento de tristeza tan profundo que hasta hace que la esperanza se te vea borrosa. Bueno, es exactamente lo que Pablo describe. Y noten cómo lo dice. No sabemos orar como debiéramos. ¿Te ha pasado alguna vez? Que todo lo que puedes decir es, Señor, yo estoy aquí y no sé ni qué orar, ni qué decir, ni qué pedir. Hay dolores que sencillamente no caben en palabras. Uno no encuentra un lenguaje con el que pueda expresarlo. Y Pablo no está diciendo que es un pecado que tengas que confesar. Es una condición, como ya dijimos, normal del creyente, algo que nos pasa. Y si no fuera por la obra del Espíritu Santo que vive en el creyente, ni siquiera nos sería posible mantenernos en pie. Muchas veces nuestras oraciones no son más que un llanto, un balbuceo repetitivo, impotente. Y otras veces no son más que el silencio callado, porque no nos alcanza la vida para articular una palabra con la otra. Pero el Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones, toma esa oración rota y toma ese balbuceo incoherente y toma ese gemir indecible y lo convierte en una declaración diáfana en el trono de la presencia del Señor. Por eso Pablo dice que él clama con gemidos indecibles. Y sé que ha habido muchas interpretaciones sobre este texto y algunos han dicho como que no, eso es como cuando hablas en lengua. Pero yo creo que está claro en el texto que ese gemir indecible tiene que ver con otra cosa, con el gemir de la creación, con el gemir del corazón del hombre en opresión y con el gemir del espíritu. Tiene que ver con sufrimiento. Cuando al creyente solo le sale un gemido, ese gemido no está vacío, está habitado. El Espíritu mismo está orando dentro del que ya no puede orar. ¿Se acuerdan de Ana, que estaba tan afligida y se tira ahí a la presencia del sacerdote y ni siquiera podía abrir su boca porque estaba pero tan sobrecogida de la nostalgia, de la tristeza, del dolor? Tanto que el sumo sacerdote pensó que estaba borracha porque no podía oír su oración. Pero Dios escuchó cada palabra y respondió conforme a su fidelidad. Eso es el Espíritu. El verso 27 de hecho completa el circuito porque dice: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la oración más pobre que tú puedes ofrecer llega perfecta al trono de la gracia, porque el que la traduce es Dios mismo y porque el que intercede conforme a la voluntad del Padre es Cristo mismo. El Espíritu gime dentro de nosotros y el Padre entiende perfectamente al Espíritu. El comentarista William Hendrickson lo pone en estas palabras, permítame leer la cita. Los creyentes tienen dos intercesores, el Espíritu Santo y Cristo. Cristo ejecuta su tarea, gracias hermana, Cristo ejecuta su tarea intercesora en el cielo, el Espíritu Santo en la tierra. La intercesión de Cristo toma lugar fuera de nosotros, la del Espíritu Santo dentro de nosotros.
es decir, en nuestros propios corazones. Cristo ora para que los méritos de su obra redentora sean plenamente aplicados a los que confían en Él. El Espíritu Santo ora para que las necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones, necesidades que a veces nosotros mismos ni siquiera nos percatamos, sean satisfechas. La intercesión de Cristo puede ser comparada con la de un padre, la cabeza de la familia, a favor de todos los miembros de la familia. La intercesión del Espíritu nos hace recordar más bien a una madre de rodillas al lado de la cama de su hijo enfermo y que en su oración presenta las necesidades de ese niño al Padre Celestial. Fin de la cita. No puede ser más claro para nosotros. Estamos siendo sostenidos por fuera y por dentro. Hermanos, qué tremenda obra la del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuanto más débiles somos, cuanto más afligidos y menesterosos estamos, cuanto más profundo has caído, cuanto más decaído está nuestro ánimo, es justo cuando más dependientes somos del Señor y cuanto más prestos estamos para recibir la obra del Espíritu. El punto más bajo del creyente es ese en el que ya no le quedan ni palabras, y ese es el punto donde Dios está trabajando con más fuerza. Si alguien ha venido hoy así, déjame decirte algo. Puede que estés en duelo o enfermo o que lleves años orando por lo mismo sin ver respuesta. La única razón, y dicho de otro modo, la única fuerza más fuerte que tú para sostenerte es la fuerza del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que Él te ha dado mora en ti. Y es la razón por la que puedes decir como Pablo, después de orar y orar y orar sin ver la respuesta de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente. Es la razón por la que puedes decir en tu momento de mayor oscuridad lo mismo que dijo el Señor Jesucristo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es por ese Espíritu Santo que podemos afirmar aquello que parece un contrasentido, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos, en Cristo? ¡Qué privilegio! Tenemos que dejar de ver la obra del Espíritu Santo como un mero objeto de estudio, como un tema de doctrina que se explica en una clase, o peor, con la superficialidad de quien se ocupa solo de nuestras emociones externas. El Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en nosotros, haciéndonos soportar lo que en nuestras fuerzas no podríamos, y haciendo que en nuestros momentos de mayor debilidad podamos estar de pie delante de la presencia del Señor. Y con esto cierro. ¿Cómo sabemos, es la pregunta, cómo sabemos que este camino de verdad termina en gloria? ¿Cómo puedo estar seguro que en realidad no me estoy creyendo una mentira y que al final de todo no hay nada? ¿Cómo podemos estar seguros que el gemido no es en vano y que la balanza de Pablo no está trocada? Que sí hay algo al final. La respuesta es porque ya Dios lo hizo una vez. Al comienzo les hablé de la eucatástrofe de Tolkien, el giro hacia el bien. Tolkien decía que amamos esos giros en los cuentos de hadas y los mitos porque hacen eco de algo que no es un mito o que al menos es verdad. ¿Por qué nos fascinan tanto las historias del héroe que sufre y luego es coronado? ¿Por qué conectamos tanto con historias de dolor y de sufrimiento que terminan luego en esperanza y celebración? Porque hay una cosa dentro de nosotros que nos hace recordar en lo más profundo de nuestro ser que es la forma en la que Dios trabaja.
que es la forma en la que Dios escribe la historia y que es la forma en la que de hecho Dios escribió su historia. Hubo un día en que la catástrofe fue completa. El Hijo de Dios fue clavado en una cruz. El cielo se oscureció. No se escuchó un gemido, sino un grito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La esperanza fue enterrada en una tumba y fue sellada de manera irrevocable. Ninguno de los discípulos esperaba el giro. Nadie esperaba que algo sucediera, pero al tercer día después de esa catástrofe, la tumba amaneció vacía. Esa es la eucatástrofe de la historia humana. Y noten cómo ocurrió. El héroe no tuvo que esquivar el sufrimiento. El héroe tuvo que cargar sobre sí el sufrimiento. Lo atraviesa. Y fue por medio del sufrimiento de Cristo que nos trajo ahora la esperanza de heredar la vida eterna. Esta historia es verdad para nosotros y será verdad el día que estemos en gloria, porque ya ha sido verdad en Cristo Jesús. Porque Él se levantó entre los muertos. Porque del sufrimiento vino la gloria. La cruz no interrumpió el camino de la gloria. La cruz era el camino hacia la gloria. Y por eso Pablo pudo escribir que somos coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Sufrimiento y después gloria. Ese es el consuelo del cristiano. Es la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y es la razón por la que podemos estar seguros que Él lo hará otra vez. Porque su Hijo se levantó de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos. Entonces, hermano que estás gimiendo, tu historia no está rota. Este es el capítulo del gemir constante. Pero tu gemir está siendo oído. La creación gime contigo. Y el Espíritu está gimiendo dentro de ti. Y el resucitado Hijo de Dios garantiza que al final estaremos en su gloria. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pero yo tengo algo más que decirle al que está hoy aquí sin Cristo. Mi amigo, yo estoy seguro que también tú gimes y puedes ver el dolor y el sufrimiento, porque nadie escapa del dolor y el sufrimiento de este lado de la eternidad. La diferencia es que fuera de Cristo el gemido no te lleva a ninguna parte. Es un clamor al aire. No es un dolor de parto, es solo un dolor. La diferencia es que si no estás en Cristo, no habrá nada que se dé a luz. Es un dolor inconsolable. Y quiero que sepas, mi amigo, que no tiene que ser así. No tiene que ser así. El mismo Cristo que atravesó la muerte y salió vivo al otro lado, nos está llamando hoy al arrepentimiento. Y te está llamando a ti a que vengas a Él, te vuelvas de tu pecado y te unas a Él. Y Él te dará su espíritu. Y entonces tu gemir será el de un dolor de parto que desembocará en su gloria. Oremos, hermano. Él me sostendrá. Padre, gracias por esta historia tan maravillosa de redención y esperanza. Y gracias porque hoy confirmas para nosotros por medio de tu palabra que no estamos teniendo un dolor vano, sino que es un dolor, Señor, que es como el gemir de la mujer de parto, que tiene un propósito, que tiene una salida. Quiero pedirte, Señor, que estas verdades traigan consuelo al que sufre en esta hora. Al que padece por alguna razón, Señor, te pido que tú traigas esperanza y le hagas poner la mirada en Cristo Jesús, en la eternidad, en la gloria que ha de venir.
por la convicción que tenemos que un día te levantaste entre los muertos para garantizar que esta promesa no sea un sentimiento al aire, sino una verdad concreta que podemos abrazar para nuestro bien. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Y usa ese Espíritu para sostener a mis hermanos ahora, Señor. Los que están aquí, los que están sufriendo, Señor, en este momento en las ciudades afectadas. Que tu Espíritu Santo traiga esperanza y consuelo. Que no sintamos culpa, Señor, por tener dolor en nuestro corazón, sino que podamos correr en medio de nuestra aflicción al único que puede socorrernos. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la alabanza por los siglos. Vamos a ponernos de pie y a responder en adoración.